Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos nuevamente con ustedes, la Unidad de Servicios Médicos, Dani, Dianita, y el día de hoy vamos a tocar el tema de el duelo. El duelo, yo creo que es algo que todos hemos vivido en alguna etapa de nuestra vida, una o varias veces, y considerarlo, pues creo yo que es importante, y el día de hoy vamos a aprender a identificar las etapas del duelo y varios aspectos relacionados con esto. Y bueno, empezamos con la definición. Etimológicamente, duelo viene de la palabra dolus, que significa dolor, desafío o combate entre dos, mientras que luto proviene del lugar, que quiere decir llorar. La SECPAL es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Recientemente hizo una guía para familiares en duelo y me hacen mención de una definición como considerado un proceso de adaptación que permite restablecer el equilibrio personal y familiar roto por la muerte de un ser querido, caracterizado por la aparición de pensamientos, emociones y comportamientos causados por esa pérdida. El DSM-5, que es el manual que clasifica los trastornos mentales, lo define como una reacción a la muerte de una persona querida. Digo, hay definiciones, hay muchas, pero creo que todas van más o menos encaminadas a la misma, a considerarlo como un proceso de adaptación natural y que es autolimitado a una persona, a la realidad que surge tras la pérdida significativa, real o percibida, con un amplio abanico de manifestaciones que producen un gran impacto en la salud del doliente o de la persona que sufre la pérdida. Y vamos a hablar un poquito sobre las determinantes que existen para el duelo. Y nuestra compañera Daniela nos va a hacer favor de hablarnos al respecto. Bueno, una de ellas pues va a ser el tipo de apego, ya sea aquí ver el tipo de relación que se tenía con la persona, los antecedentes históricos, a qué nos referimos, si ya hay algún antecedente en la familia de que hubo algún duelo crónico, algún obstáculo, algún prejuicio ya de la persona, de la familia incluso, y ver la historia familiar que se tiene de los duelos anteriores que se tuvo. La forma en cómo falleció, aquí es un factor muy importante, es la proximidad a la muerte repentina, inesperada, que sea a lo mejor una muerte violenta, traumática, que incluso fueron pérdidas múltiples. Aquí hablamos pues de varios familiares, que pues fue un poco de lo que se vivió ahora en la pandemia de COVID, que fueron familias incluso que tuvieron estas pérdidas. Muertes ambiguas. ¿A qué nos referimos pues con esto? Pues que nunca se encontró el cuerpo, realmente nunca hubo un cuerpo al cual darle sepultura, y pues es un tipo de forma que falleció. Las muertes estigmatizadas, aquí pues nos referimos a cuando hay una persona que falleció por suicidio, por un aborto inducido, o incluso que pues la persona no se siente libre de hablar de este tipo de sucesos. Las variables de la personalidad, ¿a qué nos referimos con esto? Pues la edad, obviamente no va a ser el mismo tipo de duelo para una persona adulta, a una adulta mayor y a un niño. Lo van a vivir pues obviamente de formas muy, muy diferentes. Incluso aquí pues hacemos la diferencia de si es hombre o mujer también, o sea, hay mucha diferencia en cómo vivimos los duelos las mujeres a los hombres. Y también rasgos de la personalidad propia. Aquí ya si la persona
antes tuvo algún trastorno de ansiedad, una enfermedad como la depresión. Entonces, pues también esto va a ser algunas variables que van a estar involucradas. Y por último, el estilo de afrontamiento. Hay algunas personas que pues su estilo de afrontamiento ya para duelos pues es resolver los problemas, algunos buscan ayuda espiritual, algunos otros religiosa, algunos otros psicológica, pero pues eso va a variar en cada persona. Y yo creo que incluso también la cultura, ¿no? En relación a esto son las variables sociales. Cada cultura, cada sociedad, pues va a tener sus propias condicionantes o sus propias determinantes para llevar el duelo. Y pues obviamente también las tensiones constantes. Una persona que está sometida a problemas, a presiones, a crisis de cualquier tipo, pues obviamente la forma en la que lleve el duelo va a ser pues muy diferente. Y entender pues que cada persona lo va a vivir de manera diferente según las circunstancias que esté presentando ella misma, ¿no? Y vamos a hablar un poquito sobre los tipos de duelo. Dianita, por favor. Y bueno, pues hablando de considerar muchos aspectos del duelo, ¿no? Generalmente tenemos algo muy marcado que hay, ¿no? El duelo debe tener, para ser normal, debe tener cierto tiempo, ¿no? Y, o sea, sí nos basamos en el tiempo, en el transcurso, cómo lleva la persona el duelo, pero también tenemos que considerar cómo ha ido manejando el duelo y cómo ha ido disminuyendo incluso esa ira, esa frustración, esa negación, o incluso se ha llegado a la última fase que es la aceptación, que igual vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero bueno, hablamos de duelo normal, del duelo complicado, en el que pues incluso podemos ver otra vez el que nos duela a lo mejor de más, que veamos más factores, que incluyamos más factores que intervengan en el duelo, que no pasemos estas fases del duelo y que a lo mejor estemos incluso retrocediendo o nos estanquemos, igual que el duelo patológico, que esto pues ya va a ir más allá de hablar de un año, o sea, ya hablamos de mucho tiempo en el que la persona está viviendo este duelo de la misma manera desde el día uno, desde el día en que incluso pasó esta pérdida. Y pues no vamos avanzando y nos quedamos estancados incluso en las primeras fases del duelo. Muy bien, y también tenemos el duelo adaptativo y el duelo no adaptativo. Tiene mucho que ver con las fases o las etapas del duelo, a lo que nos referimos con esto. Y finalmente esto nos va a llevar a decir quién soy yo o cómo estoy al momento en que sufro una pérdida, que yo creo que es algo que nadie piensa. Quienes hemos estado en esa situación, en quien menos piensas es en ti. O sea, piensas lo que sientes, pero no piensas en cómo te estás sintiendo, qué te está haciendo sentir esa pérdida. Entonces, eso es una pregunta bastante interesante que, digo, la podemos ver muy fría en este momento, pero yo creo que en una situación de una pérdida es difícil mencionarla. Y nos hablas en relación al luto, Dani, por favor. Sí, bueno, aquí tenemos pues por un lado lo que es el duelo, que es todo el proceso que se vive desde la pérdida hasta la adaptación a la pérdida. Y pues el proceso que es inmediato es, en este caso, el ejemplo más más cercano, pues fallece una persona, son los primeros días, y esta es la manera en que se va a expresar el duelo y la pérdida ante pues las personas. El luto podría involucrar ya aquí ya las creencias, los rituales religiosos que se tienen, individuales de cada persona.
y puede aquí pues estar muy influenciado por nuestro origen étnico, por nuestras costumbres culturales. Aquí los rituales de culto se van a hacer pues entre personas allegadas a la persona y pues a nosotros, que somos amigos y familia. Y pues es todo lo que sucede para prepararse posteriormente pues para el funeral y pues posterior a ello el entierro. De hecho, el luto en varias culturas es todo un jolgorio, lo digo así porque se prepara comida, dentro del dolor de la pérdida está esa parte de compartir y creo que en México es muy característico esto, en el de que se muere alguien y siempre es comida, nace alguien y es comida, todo lo relacionamos con comida, pero es parte pues de nuestra cultura, ¿no? Y vamos a hablar un poquito en relación a cuánto dura el duelo. Pues como ya lo comentaba Dianita, no tiene un tiempo de duración adecuado y es importante que la persona que ha perdido a un ser querido pues disponga de todo el tiempo necesario pues para recuperarse de ese dolor. Puede que se sienta mejor por un tiempo y a lo mejor dice, en 8 meses yo ya me siento mejor, pero a los 10 meses otra vez vuelvo a llorar y está bien porque lo vamos a ver más adelante. El duelo no es un proceso lineal que va todo continuo hacia arriba y que no puedes retroceder, ¿no? Puede haber altas, bajas y está bien. Y es común que en el proceso de duelo pues dure un año más y conforme va pasando el tiempo, obviamente la aflicción se va viendo un poco disminuida, empiezas a todo este proceso que es el que vamos a ver un poquito más adelante y empiezas a sentirlo de manera menos intensa como al principio, pero como les comento, puede que podamos volver a llorar, podemos volver a estar tristes y está bien. Es parte de la forma en la que manifestamos las emociones, ¿no? ¿Y cómo afectan las pérdidas? Bueno, pues como lo podemos ver, la persona es un ser completo en el que vemos la parte física, la parte espiritual, la parte mental, la parte social, y bueno, pues así es como nos va a afectar el duelo, ¿no? No nos va a afectar solamente en una parte, sino va a afectar en muchas cosas. Físicamente, pues molestias de sensación de vacío en el estómago, de sequedad de garganta o en la boca, alteraciones de sueño, de alimentación, sensación de opresión en el pecho, palpitaciones, falta de energía. Yo creo que aquí dentro del duelo es importante hablar que pues se tienen muchos sentimientos, entre ellos es tristeza, es incluso pues llegar a momentos en los que tengas algún episodio de ansiedad, algún momento en el que te enojes, algún momento en el que te frustres, o sea, va a llegar una infinidad de sentimientos y se van a ver reflejados de manera física, obviamente de manera emocional, en la que les comento, o sea, vamos a experimentar varios sentimientos conforme vayamos viviendo el duelo y o sea, es aceptable en la manera en lo que lo vivamos. Cada persona, como ya lo mencionamos, lo vivimos de diferentes maneras y es aceptable. En la dimensión cognitiva, pues va también a afectar en la dificultad para concentrarse, falta de interés por las cosas, incluso cierta confusión. Va a afectar si estamos estudiando, incluso a lo mejor pues nuestro rendimiento escolar, si estamos trabajando, laborando, pues también incluso va a afectar en nuestro rendimiento del día a día y no lo tenemos que ver mal, sino que simplemente es esta parte de llevar el duelo, de, como ya lo mencionábamos, de ir llevando poco a poco, ir pasando esas fases poco a poco y también algo muy importante que tenemos que considerar, cómo ha sido esta pérdida, ¿no? Algunas veces demeritamos o disminuimos el sentir o el creer que podemos sentir menos o tener mayor aceptación cuando fallecen personas mayores y realmente no debería ser así o no para todas las personas es igual.
en la dimensión social, pues finalmente nos aislamos o hay un rechazo hacia los demás, igual viene siendo parte del duelo. Y en la dimensión espiritual, pues se replantean algunas creencias o incluso la idea de trascender, ¿no? En la vida y se puede llegar a cuestionar a sí mismo y pensar en ¿por qué a mí? Y igual incluso lo que ya mencionamos y que vamos a ver un poquito más adelante en estas fases del duelo, ¿no? Así es, yo creo que es todo un complejo el hablar de este tema y entenderlo y asimilarlo cuando estamos bien, pues quizá nos haga verlo de diferente manera cuando lo pasemos, ¿no? Y entonces vamos a hablar lo que son las etapas del duelo, que generalmente lo primero, y todos lo pasamos, es la negación, el no aceptar el suceso, el no creerlo. No hay un tiempo determinado entre una etapa y otra. Puede pasarse de inmediato de la negación a la ira, al enojo, o a la culpa, o a veces se presentan todas juntas. Eh, entonces hablamos de la negación primero, la ira, el enojo, posteriormente la culpa por lo que se hizo, por lo que no se hizo, después la tristeza y finalmente pues la aceptación, ¿no? Que hablamos en tiempos y los expertos en este tema mencionan que después de un año se puede considerar o se puede empezar a considerar, si no se pasaron estas etapas, y a pensar que pueda ser un duelo patológico en el que la persona muchas veces necesite de acompañamiento profesional. Y pues vamos a hablar un poquito también sobre los mitos, Dani. Pues aquí uno que ya justo mencionaron ahorita, que es que el duelo se resuelve aproximadamente en un año, pues es un mito. Realmente, pues como ya lo comentamos, sí existe un tiempo determinado para decir es patológico, pero no en menos de un año. Y aquí va más de la mano para que sea un duelo patológico, es las acciones que toma la persona. A lo mejor no sé, la mamá que perdió al hijo sigue dejando el asiento vacío y no deja que nadie se siente en la mesa. Ahí ya podemos hablar de un duelo patológico porque las acciones que está tomando pues son, no son de una persona que ya hizo todos los pasos, para un duelo y pues sigue a lo mejor estancada en algún en alguna etapa, en este caso, pues del ejemplo que se propone, pues es en la negación. Sigue en ese estado de no aceptar que la persona ya falleció. Incluso, pues no sé, a lo mejor tiene todavía su cuarto con todas sus cosas intacto, no deja tampoco que nadie se puede entrar a ese cuarto y, en fin, demás acciones que se pueden hacer. El duelo es como una depresión, también es un mito, es totalmente diferente. Sí se puede llegar a tener depresión, pero no podemos asimilar que son dos cosas iguales o que es la misma cosa. Son cosas separadas y se viven obviamente de diferente manera. Otro es dentro de los diferentes tipos de muerte, hay unas que son peores que otras. Realmente no, sí hay diferentes tipos de muerte como ya lo vimos, pero no podemos igualar el dolor de las personas, no podemos igualar los sentimientos de las personas o incluso en este punto pues menospreciar. O sea, no podemos decir, es que tú no puedes sentir tan feo porque fue muerte natural. Ya te lo tenías que esperar. Realmente no, todas las muertes son iguales, todas las muertes duelen y pues aquí lo que vemos es que depende de cada persona. Cuando la muerte es natural, es lo que les comentaba, sobre todo una persona mayor, pues no genera duelo, es lo que les comento, o a veces pues es que tu familiar se murió durmiendo, pues no te tienes por qué sentir mal.
se murió tranquilo. Ujú. Aquí es igualar pues todas las muertes, no es un mito. Los hombres lo llevan mejor, para ellos es diferente y se recuperan antes. Es lo que pues ya comentábamos en otras ponencias. Los hombres no es que no lo lleven diferente o lo resuelvan más rápido o ellos no pasen por todas estas etapas. Realmente es que está todavía muy estigmatizado este tema y pues lo único que hacen ellos pues es reprimirlo o llevarlo de diferente manera. Quien más llora es quien más dolor tiene, también es completamente un mito. Hay personas que se guardan todo ese llanto para un momento que estén a solas y ellos ahí sacar todos los sentimientos que llevan dentro, y hay otras personas que no, hay otras personas que pueden exteriorizar sus sentimientos en el momento en el que están sucediendo las cosas y no por eso es porque uno sufre más y el otro menos. Y penúltimo, las personas jóvenes lo llevan mejor. También es totalmente un mito, el duelo es diferente en todas las personas y no podemos estandarizar. Y por último, lo mejor que puede hacer una persona en duelo y cuanto antes para recuperarse es pasar la página y orientarse a la vida, centrarse en la pérdida es de personas depresivas. Totalmente falso. Si que te diga, no, es que al otro día tú ya tienes que estar bien, tienes que ir a tu trabajo, estar como si nada, sí tienes que continuar con tu vida, pero si hay algún momento de todo este proceso de duelo que no te quieres parar de tu cama porque simplemente extrañas a esa persona, se vale. Y se vale no querer pasar la página tan deprisa. O incluso hay personas que lo hacen, hay personas que incluso teníamos el ejemplo de una amiga que su novio al otro día ya estaba en cirugía Ah, y realmente aquí es lo que les comentamos, no estandarizar. Para unas personas está bien porque tienen que continuar por otras cosas, está bien, y hay personas que simplemente les cuesta un poquito más de trabajo pasar la página y ese es otro mito, pues pasar la página realmente es aprender a vivir con el duelo. Entonces, pues son algunos. Y entender que finalmente cada persona va a vivirlo de manera diferente. No hay un estándar. El ejemplo que mencionas de la persona que el día siguiente ya estaba trabajando, pues su forma Llevar su duelo. de llevar su duelo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante considerarlo que somos seres diferentes, con pensamientos diferentes, con sentimientos diferentes, culturas a lo mejor iguales, pero costumbres a lo mejor diferentes. Y aunque vivamos en la misma localidad, cada familia tiene su forma de llevar su duelo. Hay lugares en los que acostumbran el moño en la puerta o vestirse de negro. O sea, cada persona pues lleva el duelo de manera diferente. Sin embargo, lo importante es que la persona se dé la oportunidad de vivirlo, como decía la definición, es un proceso de adaptación, darnos la oportunidad, permitirnos irnos adaptando para que de alguna manera, en el momento en que ya lleguemos a la aceptación, a lo mejor va a ser más fácil ya no tener tanto dolor, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca del autocuidado para las personas en duelo. Dianita, si nos ayudas. Sí, bueno, tomando en cuenta ahorita lo que son los físicos y refiriéndonos mucho a lo que es la alimentación, y bueno, también el hecho de considerar que si tú descuidas tu cuerpo, porque te sientes triste o porque estás viviendo un duelo, el cuerpo pues finalmente te va a externar que estás haciendo las cosas mal y que está pasando algo mal en tu cuerpo y que no está bien para tu salud física tampoco, ¿no? Y bueno, pues aquí recomendaciones, no abandonarse, quizás es complicado, quizás al momento de tener este duelo no entendamos que
que es necesario no llevar tu vida normal como siempre, pero sí tener esto como la alimentación, el sueño, escuchar el cuerpo, a lo mejor realizar algún tipo de ejercicio o evitar el consumo de algunas drogas, va a ser importante para no tener otro impacto en nuestro cuerpo y no hacer que estemos más mal, ¿no? Lo digo, es complicado porque yo creo que en el momento en el que uno está viviendo el duelo y tiene a lo mejor recién poco tiempo de que pasó, o que tuvo esta pérdida, realmente no observamos todo lo demás, sino que nos enfocamos en nuestros sentimientos, en la parte emocional, en lo que sentimos, en lo que nos duele, pero no físicamente, sino en lo que ya decíamos, o sea, estamos luchando contra estas fases de ira, de enojo, de negación, de culpa, incluso algo que no hice, algo que pude haber hecho mejor. Y nos enfocamos más en esas cosas que en ver si es necesario comer, que en ver si es necesario dormir, que ver si es necesario realizar a otras actividades que nos pueden hacer incluso llevar de mejor manera este duelo, ¿no? Y estas son las recomendaciones que se hace o que podemos hacerles mientras ustedes estén pasando por un duelo, que es obviamente seguir alimentándonos lo mejor que podamos. A lo mejor no vamos a comer lo que comemos siempre, pero pues sí tener en cuenta que es necesario alimentarse para que no tengamos efectos posteriores en nuestra salud, el comer, el hidratarnos, el dormir y pues el realizar alguna otro tipo de actividad y pues como lo mencionábamos ya, igual pues no inclinarnos por irnos en tomar, en fumar, en tomar algún tipo de droga, porque si no eso va a ocasionar que el duelo no sea llevado de manera correcta e incluso podamos tener algún otro tipo o alguna enfermedad, algún O trastorno. arriesgarnos O a que, arriesgar, a que nos exactamente. pase algo, ¿no? Un accidente. Es importante también considerar el hecho del acompañamiento. El acompañamiento es importante en todas las personas. Eh, yo creo que el duelo se lleva mejor acompañados que solos. Y la sociedad mexicana somos muy solidarios en ese sentido y participamos siempre, estamos presentes cuando alguien tiene una pérdida. Otro de los aspectos importantes es, al decir no abandonarse, hay personas que son diabéticas, que son hipertensas, que están bajo tratamiento por alguna situación y pierden, por la misma situación del duelo, pierden las ganas incluso de vivir y empiezan a dejar sus tratamientos. Y pues finalmente eso va a generar una complicación, además del duelo, ¿no? Eso sería algo también importante de considerar. En cuestión emocional, Dani, ¿nos puedes ayudar? Bueno, aquí es entender y aceptar que pues todas nuestras emociones son válidas y que se puede experimentar cualquiera de ellas en todo este proceso. Es normal sentir tristeza, rabia, furia, frustración, incluso agotamiento, todo esto es normal y pues entenderlo nos va a ayudar obviamente a trabajar en ello. Es importante que nosotros expresemos nuestras emociones en el momento que a lo mejor querramos hablar de lo que estamos sintiendo, hablarlo las veces que sea necesario, a lo mejor ya en la vez 1001 ya ya no lo sentimos tan necesario de estar hablando de ello, pero las veces que sea necesario es importante expresar cómo nos sentimos, conversar con otros, que es lo que comentaba ya la doctora. Es importante que sepamos que el duelo no es necesario que lo pasemos solos, aislados de todo y de todos. Podemos conversar con otros, incluso obviamente va a haber personas que nos lleguen a entender cómo es que realmente nos sentimos y en este aspecto pues fortalecemos nuestras redes de apoyo al encontrar personas que han pasado por lo mismo o que incluso están pasando por lo mismo, pues nos va a sentir un poco más de reconfort.
Momentos de soledad, sí, también, claro, es importante tener momentos de soledad para entender lo que estamos sintiendo, entender la pérdida, entender que es un proceso que no es que lo tengo que olvidar y ya olvidarme de él y no volver a recordarlo. Son los momentos de soledad que nos van a hacer entender que solo tengo que aprender a vivir con esta pérdida. Consultar con un profesional de salud mental calificado, claro, en el momento en el que nosotros sentamos que ya no podemos sobrellevar este duelo, es importante aceptarlo y pues acudir con algún profesional porque claro que hay herramientas también para pues llevar un duelo más liviano. de la mejor manera. Es importante considerar también aquellas personas que son duras aparentemente, que no se doblan, que no sienten aparentemente, pero pues todos somos seres humanos y todos sentimos y todos sufrimos cuando un familiar se va y ese tipo de personas yo las invitaría a que dejen fluir sus emociones porque el cuerpo tarde que temprano reacciona ante esas emociones contenidas y muchas veces se transforman en enfermedades. En relación a la cuestión conductual, eh, tenemos varias recomendaciones. Obviamente una persona que está en duelo, pues no se debe de exigir de manera importante a nivel intelectual, ¿no? Decía Dani hace rato que al día siguiente una persona ya estaba trabajando. Cada quien es diferente y lo vive diferente, pero no te exijas de más. Evita pensamientos negativos, evita pensamientos que lejos de ayudarte, te hagan sentirte más mal. Generalmente lo que hacemos cuando tenemos una situación así, ponemos hasta canciones que nos hacen sufrir más. Ujú. O recordamos objetos, palabras, momentos que en lugar de hacernos sentir bien, nos hacen sentir más mal. Y se puede sugerir el que llevemos un diario, el ir anotando en ese diario cómo nos sentimos, qué sensaciones experimentamos en nuestro cuerpo en esta etapa de duelo. Y a lo mejor eso va a ayudar de alguna manera a que no sea tan doloroso, ¿no? El informarnos de los procesos y las etapas de duelo también es importante que las conozcamos para, pues en el momento que lo vivamos y nos identifiquemos en determinada etapa, pues lo entendamos y lo asimilemos, ¿no? En relación a lo espiritual, Dianita, ¿nos ayudas? Sí, bueno, pues considerando a lo mejor yéndonos un poquito de la manera religiosa a la manera cultural, podemos considerar un poquito o este espacio o esta esfera que es la espiritual. Y bueno, pues es importante crear un espacio especial en el que nos podamos sentir tranquilos, incluso que nos llene de paz e incluso que a lo mejor podamos sentir a esta persona o podamos como que sentirnos en paz, sintiendo que está esa persona también, o que sea como un vínculo con esa persona, realizar una práctica de silencio diariamente, como comentaba Dani, es importante también que en algún punto del día pues estemos solos para recapitular, para volver a pensar, para vivir solos, para volver a sentir solos y analizarnos, ¿no? Y ver cómo estamos llevando esta etapa del duelo, buscar cosas que nutran espiritualmente. Hablamos mucho, lo que yo les comentaba, a lo mejor de religión, de cultura, como nosotros
vivamos y en lo que creamos va a ser algo importante porque siento que es algo que nos va a hacer llevar de mejor manera el duelo. Hacer alguna actividad que potencialice la creatividad artística, como lo comentaba hace rato, pues a lo mejor retomar actividades que nos hagan sentir bien, que nos haga sentir tranquilo, que a lo mejor estemos pensando en esta persona, pero también estemos realizando algo que nos guste, que nos agrade, que nos motive, que nos haga sentir bien y felices. Rememorar y celebrar la vida del ser querido, creo que algo que tenemos mucho aquí en México es darles ese día para reconocer pues que ya no están, que ya murieron y pero que finalmente seguimos teniéndolos pues con nosotros, que seguimos recordándolos, que siguen estando para nosotros. A lo mejor no todos o no toda la población lo hace de la misma manera, pero, por ejemplo, lo vemos con fechas pasadas, lo que es el Día de Muertos, las ofrendas, el ponerle a lo mejor un chocolate, Algo que le gustaba. algo que le gustaba, algo que disfrutaba, incluso el fútbol o incluso algún deporte, ponerle esas cosas que nos hacen recordar a la persona, también es algo que rescata mucho esa parte en la que nosotros podemos sentirnos en paz y que podemos sentir de alguna cierta manera el que la persona está con nosotros. Rituales o escribir cartas, que igual más adelante me parece que vamos a explicar un poquito el hecho de escribir las cartas. También es una forma de expresarle a esta persona o incluso a la vida, al mundo, a la sociedad, a nuestros familiares, cómo nos sentimos y cómo queremos o sea, cómo queremos que lo tomen, ¿no? Porque muchas veces retomando el hecho de que no, o sea, minimizan la forma en la que nos sentimos, también influye mucho para que nosotros podamos vivir ese duelo de manera natural o de manera correcta, ¿no? El hecho de que la gente minimice y te diga, ay, ya, o sea, deja de llorar, ya tienes que activarte, tienes que ponerte a hacer cosas, no te puedes, no por esto ya no vas a hacer nada, échale ganas, la típica frase, ¿no? Échale ganas como de como en esos momentos para una persona que está viviendo un duelo, una pérdida, el que le digas échale ganas es como de siempre lo estoy haciendo, ¿no? No es necesario que me digas échale ganas. O sea, es una frase que creo que tenemos muchísimas personas que a lo mejor en momentos menos concretos lo decimos o menos adecuados lo decimos y pues para la persona que está viviendo el duelo no es una frase que sea la más Alivie, reconfortable. que alivie. Exactamente. Como parte de lo que nos ayuda y que nos comentaba Dianita en relación a rituales, a rituales de despedida, pues acabamos de pasar la fecha importante en la que recordamos a las personas que ya no están con nosotros, pues es una forma bonita de tener presente a quienes ya no están. Lo vimos de diferentes maneras y cada persona en su familia lo ve de diferentes maneras, el hacer el altarcito, el poner lo que le gustaba, el hecho de poner a lo mejor las cosas más preciadas de esa persona en una cajita y cuando te llega la nostalgia, pues ir a esa cajita y estar viendo las fotos y a lo mejor las cartas, sus tesoros, ¿no? Yo creo que son parte importante y creo que en todas las familias, de alguna u otra manera llevamos a cabo este tipo de rituales de despedida. Y, sin embargo, pues el hecho de que estén siempre en nuestro pensamiento, pues eso da mucha tranquilidad. Creo que en relación a este tema y lo tomamos a bien después de haber pasado las fechas en las que recordamos a nuestros seres queridos, nos vinieron a la memoria pues varias cosas, ¿no? De lo que se hace en nuestra cultura. Creo que en nuestro país es de los lugares en los que más se celebra a la gente que ya no está y con lejos de tristeza es con mucha
alegría. No sé si quieran comentar algo más. No, pues solo lo que les comentábamos, existen, nosotros les mostramos algunos, pero existen muchísimos más rituales de despedida e incluso existen más herramientas porque a veces pues la pérdida de un familiar no es en las condiciones que nosotros hubiéramos querido, realmente si es de manera inesperada, a lo mejor nos quedamos con cosas que ya no le externamos o queremos que ellos se sientan tranquilos de irse y hay incluso rituales para pues nosotros hacerles saber a esas personas que los perdonamos por cualquier razón o que se Pedir perdón. exactamente También. o incluso que se vayan tranquilos porque pues todo aquí va a estar bien. Entonces, les mostramos algunos, pero hay muchos más y pues obviamente si quisieran más pueden acudir con un profesional o pues a la unidad de servicio. Muy bien, pues les agradecemos mucho su atención y nos vemos en la próxima.